Encendiendo Candeleros, un programa cristiano que llega hasta sus hogares por asignación divina en la voz de Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Encendiendo Candeleros, un programa que Dios usará para ayudarte a elevar tu nivel espiritual. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes. Esta noche, tarde-noche del lunes 13 de septiembre, pues aquí muy felices y muy gustosos, dándole la bienvenida a nuestro ruiseñor del Evangelio, Javier Gustavo. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal, Gus? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues yo me encuentro muy bien. Ay, perdón. No, dime. Yo me encuentro bien, ya preparado para un programa más, ya listo para escuchar aquí a nuestro cantautor cristiano, el ruiseñor del Evangelio, el cual pues hoy nos estará iluminando una vez más con un nuevo tema, un tema muy bonito, un tema muy interesante, que yo quisiera acompañar con la frase de que si pones esfuerzo en algo, la recompensa siempre vendrá encaminada. Y hoy por ahí va el tema, ahí estará Gus dándonos un poquito de su toque religioso y con el poder de Dios que le manda este tipo de mensajes para que nosotros lo podamos escuchar y podamos ser bendecidos con esa información. Ay, pues sí, como bien lo has mencionado, Alan, el tema de hoy es esforzados en la tierra y premiados en el cielo. Y entonces, pues Javier Gustavo, te dejamos con tu público, que ya están algunos conectados, y adelante. Bienvenido y bendiciones a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias a Dios, estamos aquí para seguir adelante con este programa, esperando que podamos llevar bendición para todos los oyentes y para todos los que estén visualizándolo también. Bueno, antes que nada, quiero darle gracias a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, por esta oportunidad, por este privilegio, por esta bendición. Y solamente como antes de empezar con el tema de este día, quiero hacer un comentario que para mí es muy importante. En varias ocasiones yo he dicho en mi programa que estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta, cualquier duda, ya sea directamente al programa o en algunas de las plataformas que normalmente trabajamos como enlace. Entonces, me he dado cuenta que en algunas de mis plataformas, para ser más claro, creo es en TikTok, he encontrado algunos comentarios que primeramente, gracias a Dios por estas personas, por estos hermanos que pues se toman el tiempo para poder participar y de alguna manera ser celosos de la palabra del Señor y en verdad que yo le agradezco a Dios por ello y solamente me queda para decir que hubo un pequeño, vamos a decir que malentendido en cuanto al tema una semana, no sé si la pasada o la anterior, con respecto a una información que yo di. Solo quisiera decirle a estas personas con todo respeto y que me merecen y de todo corazón que se malentendió porque la edición, la manera como yo lo edité, no es precisamente como yo lo estaba, vamos, dando a entender en el programa, porque en el programa, si se dan la oportunidad de escuchar todo el tema completo, se van a dar cuenta de que yo hablé acerca de una teoría mía propia del Ruiseñor del Evangelio, en donde yo pensaba tal cosa, en donde yo estaba indagando, estudiando, para poder encontrar una respuesta y poder traer verdades.
pero en la edición resultó como si hubiera sido una afirmación, más en el programa, vamos, en el tema completo no lo afirmé. Digamos que es muy diferente cuando uno afirma una cosa y dice, la Biblia dice tal cosa, a cuando uno dice, esto es personal mío, algo que yo pienso, una teoría mía. Entonces, nomás quería aclarar eso. Les agradezco porque veo que están atentos a la palabra del Señor y qué bueno, ¿verdad? Cuando cometemos errores, pues hay que reconocerlo, pero en este caso, lo que sí quisiera que quedara bien claro y no me retracto, es que sí, los que forman parte de esa corte celestial, que no fueron llamados ángeles, que no fueron llamados arcángeles, que no fueron llamados querubines ni serafines, sí fueron tomados de aquí de la tierra, porque eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan estaba hablando con los seres vivientes que se encontraron en visión con él y con los ángeles que estaban hablando con él. Entonces yo ahí pude ver que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes entonaron un cántico, y en ese cántico ellos revelan al apóstol Juan, y no solamente a él, sino también a nosotros, que ellos fueron tomados de aquí, de los de la tierra, y que fueron redimidos de toda lengua y de toda tribu y de toda nación, y por la sangre de Cristo. Entonces, de esto sí no me retracto, porque esa sí es una verdad. Ahora, de que sean, como yo había dicho en mi teoría, que yo había dicho que los 4 seres vivientes serían Elías, Moisés, Enoc y Melquisedec, es muy probable que no sea verdad, es muy probable que yo esté equivocado, pero por eso yo dije, es una teoría que estoy estudiando, es una teoría que es propia del Señor del Evangelio, que creo, que pienso que puede ser así, mas no lo afirmé, porque no tengo vamos a decir, la afirmación o la confirmación del Espíritu Santo de que así sea. Pero sí tengo la confirmación y la afirmación de que sí fueron tomados de la tierra de acuerdo a lo que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, de acuerdo a ese cántico que están entonando. Bueno, solamente eso es nada más para que vean la seriedad en lo que yo estoy llevando las cosas, la seriedad en que yo le quiero poner a este trabajo que estoy realizando para el Señor. No hay nada personal, no. Yo respeto a mis hermanos que pusieron esos mensajes, y quisiera que por favor cuando los vean o los escuchen, vean que hay sinceridad en el ruiseñor del Evangelio, y que estoy dispuesto a cualquier duda y cualquier, vamos a decir, equivocación mía o cualquier falla que yo pueda tener, con todo gusto se las voy a aceptar y la voy a recibir, porque es verdad, la palabra de Dios es la verdad, y contra la palabra no hay nada que pueda oponerse. Bueno, solamente quería decir eso, lo iba a hacer por escrito, pero qué mejor que lo haga así, de esta manera, porque pues sí, la verdad me interesa ser de bendición, me interesa que el público, que la gente que me pueda escuchar, que me pueda ver, vea que el Señor del Evangelio pues no es alguien que se cierra o se monta en que lo que yo digo eso es así. No, no, no. Pero por eso es que tuve mucho cuidado y dije, esta es una teoría mía, esto es algo propio del Señor del Evangelio. Cuando ustedes vayan a ese mensaje y lo escuchen todo completo, se van a dar cuenta de que lo que estoy diciendo, las palabras que estoy hablando, son reales, tal como está ahí. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, pues ahora quiero comenzar con el tema de este día. Y en este día el tema es relacionado con 2 cosas, la tierra y el cielo. Y dicho de paso, el tema es esforzados en la tierra y recompensados en el cielo. Lo cual significa que de acuerdo a este tema, de acuerdo a este mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón y que me ha dado para compartir con todos ustedes, se necesita ser fuertes y ser valientes aquí en la tierra, que es aquí en la tierra en donde necesitamos ser fuertes y ser valientes. Es aquí en la tierra donde necesitamos mostrar esas actitudes, donde necesitamos mostrar ese carácter, esas acciones, porque en el cielo ya no va a ser necesario. En el cielo no vamos a tener que esforzarnos, no vamos a tener que ser valientes, porque ya una vez que llegamos al cielo es porque ya fuimos aprobados por Dios aquí en la tierra. Muchas de las veces yo he dicho que el Evangelio es como es una escuela, es como, vamos a decir, un ejemplo, como lo que viene siendo la universidad de Dios aquí en la tierra, porque por medio de ella es como Él nos prepara, nos capacita, nos deja aptos, nos deja aprobados para entonces
poder ya graduarnos, y la graduación viene siendo en este caso el reino celestial, el reino de los cielos. Entonces, aquí es donde necesitamos ser fuertes y ser valientes, pero hoy vamos a hablar acerca de qué esfuerzo y de qué valentía es que Dios está hablando. Y pues antes que nada, pues para comenzar quiero tomarme de una escritura bíblica o de algunas escrituras bíblicas que, dicho de paso, las tengo en mi cuadernillo, en el libro que el Ruiseñor del Evangelio está llevando a cabo, está escribiendo por gracia de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, volviendo a las bases bíblicas, que es un libro de 40 temas que muy pronto ya estará terminado. Pero bueno, voy a empezar con las dos primeras personas o los dos primeros seres humanos que se esforzaron en la tierra para una acción o para algo que Dios les, digamos, un estatuto de Dios. Fue un estatuto de Dios que Dios le dio a Adán y a Eva por causa de su pecado, por causa de su transgresión. Que, dicho de paso, cabe mencionar que no fue Adán el que pecó, la que pecó fue Eva. Pero Eva, vamos a decir que cayó en la tentación, cayó en la provocación de la serpiente, pero Adán falló a Dios porque en lugar de escuchar o de darle más lugar a la voz de Dios, le dio más lugar a la voz de su mujer. Que muchas de las veces eso pasa, pero bueno, ese no es el asunto, ese no es el tema. Pero en este caso, Dios hace responsable a Noé por haber oído la voz de su mujer. Y lo vemos donde, por ejemplo, en el Génesis capítulo 3, versículo 4 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, pues si Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio el árbol, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron al Señor Dios Todopoderoso que se paseaba en el huerto del Edén al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, nuestro Dios, entre los árboles del huerto. Y el Señor, en el versículo 9, y el Señor, nuestro Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, solamente que era una llamada de atención que le estaba diciendo, o sea, ¿qué has hecho? Entonces dice, y él le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, Adán, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo en el versículo 11, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Veamos, lo interesante que está aquí en el versículo 13. Entonces el Señor Dios o nuestro Dios dijo a la mujer, o sea, no se fue contra Adán, fue con la mujer y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor nuestro Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo voy a detener un poquito ahí. Sabemos que la serpiente pues se alimenta de los animales, se alimenta de los seres humanos también. ¿Por qué no decirlo así? Entonces, cuando un cuerpo humano, vamos a decir, se desvanece o se deshace, se convierte en polvo. Entonces, la serpiente come polvo, entonces como una serpiente se come a un niño, se come a un ser humano, se come a un animal, entonces todo eso vuelve al polvo, y por eso es que la serpiente, pues, no es que va a comer polvo de la tierra y va a estar comiendo y con eso se va a estar, no, sino que la serpiente va a comer animales y va a comer seres humanos porque todo eso vuelve al polvo y entonces ella come polvo. Entonces no sabemos por qué las cosas se hayan dado así o por qué Dios haya dado ese estatuto, pero hasta la serpiente lo cumple. Amén. Entonces, por ejemplo, hablando del animal. Y le dice, me voy hasta al versículo 16, y a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Mis hermanos, mis hermanas, vean,
Fue Dios quien habló esto, fue Dios quien inspiró esto a Moisés para que lo escribiera, fue Dios quien dio el estatuto a Adán, fue Dios quien dio el estatuto a Eva. Entonces, desde el principio de la creación, Dios dio sus estatutos. Por eso es que yo digo que los primeros hombres, los primeros seres humanos que se esforzaron aquí en la tierra por algo, para Dios, fueron Adán y Eva. Adán se esforzó, aquí lo vamos a ver más adelante, porque anteriormente, cuando él estaba en el huerto del Edén, él no necesitaba hacer ningún esfuerzo, él no necesitaba trabajar para poder comer. Ya Dios le había dicho que podía comer de todos los árboles que estaban ahí en el huerto. Sin embargo, como penitencia o como castigo, después de que desobedeció a su voz, después de que le dio más oído a la voz de su mujer o a la intención de su mujer que a la palabra que el Señor le había dado, entonces Dios como castigo o Dios como penitencia le pone que ahora para que pueda comer va a tener que trabajar todos los días de su vida y va a tener que sudar todos los días de su vida para poder comer. Entonces esa fue una penitencia o un castigo. ¿Por qué? Porque no podía condenarlos. No podía condenarlos porque no había una ley, no había un evangelio que le pudiera traerles condenación. En ese tiempo solo estábamos en la dispensación de la conciencia. Perdón, no de la conciencia, esa es la que seguía, no, en la dispensación de la inocencia. Entonces, como ellos eran inocentes, como ellos no conocían todavía un mandamiento, no conocían una ley, no conocían un evangelio, entonces por eso no podían ser condenados. Pero Dios les dio como penitencia o como castigo o como un requisito o como una exigencia o como un bueno, la mejor palabra es estatuto. Un estatuto viene siendo algo que le ordena al cuerpo, algo que le da autoridad sobre el cuerpo para poder realizar. Ese es un estatuto. El estatuto bíblico viene siendo que Dios tiene fuerza, que Dios tiene poder sobre nuestro cuerpo para que nosotros podamos cumplir o llevar a cabo algo que Él nos está dando como estatuto. Amén. Entonces, vamos a ver que el estatuto que Dios le dio a Noé fue que tenía que trabajar todos los días. Después de que antes no lo hacía, estaba solamente en el huerto de Edén, paseándose, escuchando a Dios, teniendo relación con Dios, teniendo intimidad con Dios. Pero una vez que él cometió ese pecado o que cometió esa falta, entonces ahora ya se le impuso que tenía que trabajar para poder trabajar la tierra, para poder comer y para poder solventar sus necesidades. Ahora, el estatuto que le dio a Eva fue diferente, pero también es importante, también es interesante, porque ese estatuto que le dio a Eva repercute hasta hoy día también en las mujeres, tanto las mujeres que no son cristianas como las mujeres que son cristianas. Y fue que por causa de eso iba a dar a luz con dolores en el día del parto. Y no solamente eso, sino que tenía que engendrar hijos, tenía que procrear hijos. ¿Por qué razón? Aunque dicho de paso, esto ya no aplica para las mujeres de hoy en día, porque ahora sí ya hay estatutos, ahora ya hay mandamientos, ahora ya hay un evangelio, entonces ya no aplica porque en ese tiempo, porque no había todo eso, solamente Dios le dio eso a Eva y a Adán. Pero en estos tiempos, lo que sí aplica es que le enseñó a Eva que Adán era su cabeza, que era la autoridad y que debía de someterse a él y que debía de amarlo a él, que su cuerpo debía de cuidarlo nada más para él, porque a él le pertenecía y que él era quien se iba a enseñorear de ella, tal como lo dice aquí, dice que él tendría dominio sobre ti. En el capítulo 3, versículo 16, dice: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio o se enseñoreará sobre ti. Entonces lo dijo Dios, no lo dijo el Señor del Evangelio, no lo dicen los pastores de hoy en día, lo dijo Dios, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces podemos ver ahí que el estatuto que le da a Eva es de que críe hijos, de que engendre hijos. No se aplica en este tiempo, sino pues imagínense, las mujeres tomando ese estatuto dirían tengo que tener 20 o 30 hijos para cumplir. No. Para la mujer ya no es eso, ni tampoco es de que
tienes que estar creando hijos, tienes que estar ni creándole hijos a Dios, no. Eso fue porque en ese tiempo era necesario, porque Eva era la madre de todos los vivientes, como el Señor dice ahí mismo en Génesis. Entonces ella tenía que seguir engendrando hijos, creando hijos para que las generaciones o para que la genealogía o para que la descendencia siguiera y para que la tierra se pudiera llenar, para que pudieran suyuzgar la tierra o sobrellenarla, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese estatuto fue para Eva, pero solamente en ese momento. El de crear hijos, el de estar teniendo a luz, el estar engendrando hijos para Dios, fue un estatuto que solamente en ese tiempo, porque en ese tiempo era necesario para que la tierra se siguiera extendiendo, para que se... Es más, le dijo a Adán y le dijo a Eva, creceos y multiplicaos y suyuzgad la tierra. O sea, háganla pues crecer, que la descendencia de ustedes crezca, que creen hijos para que rápido se llene esta tierra. Amén. Bueno, entonces podemos ver, como les decía, que ellos fueron los dos primeros seres humanos que se esforzaron por algo. Ahora, por ese esfuerzo y por esa valentía es que ellos gozan o pueden ahora con toda seguridad estar en el cielo o estar en un lugar en donde Dios los tiene preparados para cuando vengan los galardones, para cuando venga la vida eterna. Amén. Bueno, otro hombre también que también lo tomé y lo puse también en mi cuadernillo es Noé. El esfuerzo de Noé también fue físico, al igual que el de Adán y el de Eva. Pero aunque fue un esfuerzo físico, mis hermanos, aunque fue un esfuerzo físico, mis amigos, repercutió también en lo espiritual. Porque por causa de ese esfuerzo, Noé estuvo 120 años esforzándose con sus manos para poder crear el arca, para poder establecer o construir el arca, por medio del cual él se iba a salvar, él y su casa, nada más, nadie más. Es mentira, no es verdad. Dios nunca le dijo a Noé que les predicara, al contrario, les dijo, yo me arrepiento de haberlos creado, a los de la generación de Noé, dice, me arrepiento de haberlos creado porque sus pensamientos son en continuo al mal. Dice, por tanto, los voy a borrar de la tierra, los voy a desaparecer, voy a acabarlos, dice, pero a ti te he visto justo, o sea, nomás encontró un justo nada más Dios. En toda esa generación nomás encontró un justo y fue Noé. Le dijo, pero por causa de tu justicia, es que te voy a salvar a ti, voy a salvar a tu casa, o sea, a tu familia. O sea, esto es bien importante, mis hermanos. Con una sola persona, si es el padre de familia, mucho mejor, que se acerca a Dios y vive una vida justa, Dios lo justifica, Dios lo ve como un hombre justo por esa justicia de ese hombre, por ese caminar de ese hombre, por esa obediencia de ese hombre. Dios puede incluso salvar toda su casa, toda su familia, a sus hijos, a su esposa, a veces hasta a sus padres o a sus hermanos. ¿Por qué no decirlo? Eso ya depende de Dios. Pero lo que sí, los que están en su casa, los que están en su techo, los que duermen con Él, los que son alimentados por Él, a esos dioses a los que promete por promesa salvar, tal como lo hizo con Noé. Dice que salvó a Noé y creo que 7 personas más, creo que en total fueron 8 con Noé. Su esposa, sus hijos, sus hijas y creo que hasta, no sé si los esposos de sus hijas o no alcanzaron ellos, no recuerdo. No estoy bien seguro ahorita, pues, ¿para qué voy a mentir? Pero fueron 8 personas. Ahora, por eso es que les digo, mis hermanos, por la justicia de Noé, por el esfuerzo de Noé, por esforzarse con sus manos 120 años, no predicándoles. No, él estaba enfocado en estar construyendo el arca, me imagino, trayendo materiales de aquí, materiales de allá, y mayormente que no había la ciencia ni la tecnología con la que hoy contamos. Sin embargo, él, de alguna manera, con la sabiduría que Dios le dio, de alguna manera, con la inteligencia que Dios le dio, con la fuerza que Dios le dio, no sé si su familia le ayudó o no, no lo registra la Biblia, pero es probable que sí. Pero no voy a entrar en eso porque si la Biblia no lo registra, pues mejor no decirlo. Lo único que sí sé es que por ver justo a Noé y porque Noé fue obediente y preparó el arca tal y como Dios le dijo, con las medidas como él las quería, con los aposentos como él los quería, con los pisos como él los quería, tal, dice la Biblia que tal y como Dios se lo pidió a Noé, Noé lo hizo. Entonces, quiere decir que se esforzó mucho. 120 años de esforzar sus manos, de esforzar su mente, de esforzar sus pies, porque obviamente pues tenía que caminar para acá y para allá para traer una cosa y traer otra. Ahora, pero por ese esfuerzo físico y por esa valentía
mostrada en una actitud física, en una actitud humana, fue que él pudo obtener esa bendición de Dios, pudo obtener ese regalo de Dios, no solamente para él, sino también para su familia, y fue la salvación de su alma. Amén. Ahora, como Noé, como Adán y como Eva, hay muchos ejemplos en la Biblia. En el cuadernillo voy a dejar muchos ejemplos, voy a poner muchas escrituras. Obviamente en vivo en el programa no lo puedo hacer porque pues tendría que pasarme 2 o 3 horas y como ustedes saben, pues tenemos que regirnos en un orden, tenemos que ir con un orden que la plataforma, Facebook o cualquier sea la plataforma, pues nos permite, no podemos sobrepasarnos tampoco de límites de tiempos, amén. Y bueno, pues también pues dicen que entre más pequeño está el mensaje, pues más interesante. Pero bueno, hay tantos hombres de Dios, tantas mujeres de Dios en la Biblia, los que son lectores de la Biblia, los que son conocedores de la Biblia, los que son estudiosos de la Biblia, se van a dar cuenta que Dios constantemente les decía, esfuérzate y sé valiente. Josué fue uno de ellos también que Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Elías también lo decía que se esforzara, pues una gran mayoría de los profetas y los apóstoles también en los tiempos de la dispensación de la gracia, también Dios les pedía que fueran esforzados, que fueran valientes. Entonces, ¿por qué? Porque caminar en el evangelio, mis hermanos, caminar en este evangelio de Cristo, mis amigos, no es fácil. Pero Dios aminora la carga. Dios hace las cosas más sensibles, las cosas más sencillas, si nosotros aplicamos los consejos que Él nos da. Entonces, mis hermanos, el esforzamiento o el esfuerzo o la valentía que Dios demanda o que Dios espera de nosotros como sus hijos, no estoy hablando meramente de una valentía machista, de una valentía vanidosa, de una valentía altiva, no, o de un esfuerzo por las cosas personales, que dicho de paso se pueden aplicar. Esforzarte en las cosas personales, ser valiente en las cosas personales, se puede aplicar. Puedes esforzarte en un proyecto, puedes esforzarte en un trabajo, puedes esforzarte en un propósito, puedes esforzarte en muchas cosas, pero no meramente, no es, vamos a decir que lo primordial a lo que Dios se refiere, no, mis hermanos. A lo que el Señor Jesucristo se refiere cuando Él dice que seamos fuertes y que seamos valientes, que nos esforcemos, se está refiriendo porque día con día vamos a enfrentar tentaciones, día con día vamos a enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida, circunstancias que no son muy fáciles de superar. Y allí es donde Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Esfuérzate y sé valiente cada día de tu vida a no apartarte de mí, a no caer en la tentación del pecado. Sé valiente y sé fuerte contra el pecado. Sé valiente y sé fuerte contra los deseos de tu carne. Sé valiente y sé fuerte contra los ataques del diablo, contra las acechanzas del diablo, contra lo que el diablo y el mundo te ofrecen. Esa es la valentía y ese es el esfuerzo primordialmente o primeramente al cual el Señor Jesucristo se refiere, mis hermanos. Pero como les digo, se puede aplicar también, ¿por qué no? Se puede aplicar en el diario vivir de uno. Ruiseñor. Amén. Pero bueno, amén. Vamos a hacer un pequeño break o un pequeño descanso mientras mis compañeros, por la gracia de Dios, que trabajan para el Ruiseñor del Evangelio o que asisten al Ruiseñor del Evangelio, tienen algo preparado y espero que sea de mucha bendición para todos ustedes y que lo reciban con una buena actitud y con un buen corazón, porque son los deseos del Señor del Evangelio y creo que pues es plan de Dios. Que Dios los bendiga y espero que sea de bendición para ustedes. Amén. Amén. Oye, Javier Gustavo, pues bien interesante esto que nos estás hablando acerca del valor, la valentía, el esfuerzo y los frutos. Los frutos que a través de todo este esfuerzo, el sacrificio, el reconocer a Dios y el acatar sus mandamientos, al final tiene una recompensa, como es el tema que nos estás tratando
el día de hoy. Y bueno, los frutos vendrán, ¿verdad? Y Alan tiene algo preparado. Amén. Gracias, gracias Cristo. La gloria sea para ti, Señor, la alabanza. Señor. Por Jesucristo llegaré a ser perfecto. Es la promesa en que un día mi Dios me incluyó. Como está escrito es que ahora está en mí Él trabajando, que día a día me lleva a la perfección. Eso es muy cierto, lo estoy experimentando. Ya no soy como cuando estaba yo sin Él, porque ahora vivo como una nueva criatura. Ya me deleito en la presencia de mi Rey. Esta es la herencia de los cristianos que a Jesucristo pidieron su dirección. Podrán dar frutos en todo tiempo e irán portando el evangelio con honor. La misma herencia que Él ha dejado a todos los que le entregan el corazón. Serán testigos en cada pueblo, con regocijo llevarán la bendición. Jesucristo es que el cielo nos ha otorgado, ese perdón con que Dios da la salvación. Es el regalo que no tiene ningún precio, fue valorado con la sangre de Jesús. Esta es la herencia de los cristianos que a Jesucristo pidieron su dirección. Podrán dar frutos en todo tiempo e irán portando el evangelio con honor. La misma herencia que Él ha dejado a todos los que le entregan el corazón. Serán testigos en cada pueblo, con regocijo llevarán la bendición. La bendición. Oye, Gustavo, qué excelente canción de tu álbum número 4. Si no me equivoco, Amén, sí. es la número 6. El álbum es el número 4. Así es. ¿Verdad que sí? Y la canción número 6, Frutos de Verdad, confirma información. Sí, digamos que la herencia del cristiano o de un cristiano es el tema que acabamos de escuchar y es el que representa al disco número 4. Es el que está en la portada. El tema número 6 es Frutos de Verdad, que también es un tema muy interesante, también muy bonito, que va acorde con el tema, pero los dos, cualquiera de los dos, yo la verdad no les quise ahora, o no pensé en decirles ahora qué tema escogiéramos, porque confié en Dios primero, pero también en la elección que pudieran hacer ustedes, y la verdad no me defraudaron, ni creo que defraudaron a nuestro público también, porque es un tema muy acorde también con lo que estamos hablando el día de hoy.
Bueno, pues no me voy a colgar La medallas. gracia de Dios. La selección fue de nuestro productor, floor manager, Alan. Él escogió el tema. Las bendiciones para Alan. Y Alan, ¿tienes algo que platicarnos? Claro que sí, pues qué bueno, Gustavo, que te gustó esta selección de canción y al público que nos está sintonizando ya, que pudieron escuchar y bendecirse también por la parte musical que tú nos compartes. Y quiero leer unos comentarios que ya nos dejaron por aquí. Arín Castillo Herrera nos pone amén, hermano. Por aquí Monique Sandoval nos pone amén, gracias. Y también nos puso Dios nos llama a la santidad. Gracias por sus enseñanzas. Y quiero invitar a todos los que nos están viendo que si quieren colocar algún comentario, alguna frase, si quieren algo para la oración final, que el Señor luego nos ha apoyado con esa parte, están los comentarios abiertos para todos ustedes que puedan participar también en su programa. Amén, así es, Alan. Claro que sí, entonces síguenos iluminando, Gus, ¿qué te parece? Está bien. Gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes. Nuevamente, por si alguien se acaba de conectar, por si alguien acaba de sintonizarnos, en el día de hoy estamos hablando acerca de esforzados en la tierra y premiados en el cielo. Y me he tomado a la tarea de estudiar un poco acerca de algunos personajes de la Biblia, algunas personas que mostraron un esfuerzo y una valentía para nuestro Dios, que dicho de paso es precisamente para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Y quisiera continuar en esta misma línea, hablando del Antiguo Testamento con un hombre de Dios también, porque dicho de paso hay muchos, tanto hombres como mujeres, las mujeres tampoco se quedan atrás, todas tuvieron su oportunidad y tuvieron su fase o su tiempo para poder mostrarle a Dios esa valentía y ese esforzamiento, ¿verdad? Pero bueno, en este caso ahora voy a hablar acerca del rey David. Voy a tomarlo algo ligero, me voy a ir un poco rápido para que nos alcance el tiempo. El rey David pues también se esforzó, también mostró una fortaleza física, pero que también repercutió en lo espiritual, porque David se esforzó contra Goliat. Todos sabemos que David era un joven como de unos 16, 17 o 18 años más o menos. La Biblia no dice ciertamente edad, pero más o menos se cree, los grandes teólogos estudiadores más o menos han sacado como una consecuencia de sus estudios, que era más o menos la edad que tenía David. Lo presentan como un hombre joven, hermoso, de muy buen ver, de muy buen parecer, que pues amaba a Dios con todo su corazón y que servía a Dios y al pueblo también. Entonces, vemos que David se esfuerza, a diferencia del rey en ese tiempo que era Saúl y de sus hermanos también que estaban ahí dentro del ejército o en el ejército de batalla, el ejército de Israel que estaba comandado en esos tiempos por el rey Saúl. Dice que David cuando estuvo enfrente de Goliat se esforzó de tal manera que aplicó todos sus conocimientos que había adquirido en el campo de batalla. En este caso me refiero cuando él peleaba o luchaba contra los osos, contra el oso, contra el león, la Biblia menciona algunos animales contra los que David luchaba para poder mantener a salvo las ovejas de su padre, para evitar que fueran destruidas o que fueran desgarradas. Dice que algunas veces cuando lograban agarrar a una de ellas, él iba y se las arrebataba y con sus propias manos les quebraba las quijadas y lograba de esa manera libertar a las ovejas de su padre. Bueno, no sabemos si haya perdido la batalla y algún animal le haya ganado, ¿verdad? Pero no registra la Biblia, nomás dice que cuando agarraban a una de ellas, pues él con sus fuerzas, con sus manos, les quebraba las quijadas y lograba de esa manera que poner a salvo a su oveja. Bueno, aquí podemos ver que él se esforzó y aplicó todos sus conocimientos que había adquirido en esas batallas o en esas guerras. Y dice que utilizó solamente una honda y 5 piedras. Cada piedra tiene un significado, pero en este caso no voy a hablar de eso porque no es el tema y porque no me daba la tarea, pero bueno. Vemos a David que se esfuerza contra un hombre que medía
4, 5, 6 veces, a lo mejor hasta 7 veces más que él. O sea, era un gigante, creo que el más grande que menciona la Biblia de esos tiempos. Pero no vamos a hablar tampoco de si era 7 veces o 5 veces o 6 veces, 4 veces más grande. No se trata de eso. Lo que se trata es de que David se esforzó enfrente de todo el pueblo de Israel, se esforzó y se envalentonó o fue valiente, mostró esa valentía, mostró esa garra, mostró ese carácter, mostró esa actitud que Dios le había enseñado, que Dios le había de alguna manera ya entregado o le había formado, porque Dios sabía que iba a llegar el momento en que David iba a estar enfrente de Goliat. Dios ya lo sabía porque Dios conoce todo. Entonces Dios lo preparó, lo capacitó fuera del ejército, fuera del entrenamiento militar, fuera de todo lo que Saúl tenía o para dar o para mostrar al ejército. No, David fue preparado por Dios muy aparte. Y muchas de las veces eso pasa. A veces Dios nos prepara incluso fuera del trabajo secular de una iglesia. No quiere decir que no te tienes que congregar y que no tienes que trabajar en la iglesia, sí, pero muchas de las veces Dios, lo más grande, lo más de más frutos, lo de más excelencia, lo hace personalmente con la persona en su casa, en el trabajo, en la calle, en su diario vivir. Entonces, algo parecido como lo que Dios hizo en este caso con David. Pero vemos a David esforzado, un esfuerzo físico, una valentía de una actitud física, pero que trajo consecuencias espirituales. ¿Por qué? Porque pudo vencer al gigante, pudo vencer al diablo que estaba manifestado o representado por ese gigante en contra de David y en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Que dicho de paso, ya tenía amedrentado a Saúl, ya tenía amedrentado a todo el pueblo de Israel por 40 días. Dice que por las mañanas, por las tardes y creo que hasta por las noches, constantemente salía y los amedrentaba, los tenía ahí todos amedrentados, hasta que Dios llevó a David, hasta que Dios envió a David para que le mostrara al diablo y para que le mostrara a ese emisario del diablo o a ese representante del diablo que nadie se iba a burlar de los escuadrones del ejército del Dios vivo, que nadie estaba por encima de los ejércitos del Dios vivo. Y en este caso Dios se valió de la fuerza y de la valentía de un ser humano, de un hombre de carne y hueso, para mostrarle al diablo y a su emisario o a su representante que había Dios en Israel, que había Dios en la tierra y que Dios está por encima de cualquier demonio. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no solamente, ahora me voy a ir al Nuevo Testamento. Y ahí encontramos a un gran hombre de Dios que antes de ser un hombre de Dios era un hombre perseguidor de la iglesia, que fue el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era su nombre antes de ser el gran apóstol Pablo. En ocasiones, mis hermanos, en ocasiones, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, Dios le cambiaba el nombre a las personas. Una vez que llegaban al conocimiento de su verdad, una vez que llegaban a la libertad, una vez que eran convertidos en sus siervos, en sus hijos, en ya herederos o coherederos del cielo con Cristo, entonces él les cambiaba el nombre y en este caso a Saulo de Tarso le cambió el nombre por el nombre de Pablo. Ha de tener algún significado, no lo he estudiado, no lo he indagado, pero me imagino que ha de tener algún significado. Porque Dios nunca hacía nada sin que no hubiera un significado o una razón por qué hacerlo. Pero bueno, en este caso Pablo, podemos ver un esfuerzo físico también que repercutió en lo espiritual. Una vez que Pablo es convertido, cuando dice la Biblia que iba con una decisión, con una actitud de hacerle mal a los cristianos, de dañar a los cristianos, de ofender a los cristianos, de maltratar a los cristianos, de entregarlos a las autoridades para que los mataran. Sin embargo, después de eso, cuando él se convierte, ahora tiene que esforzarse físicamente para demostrarles que ya era un hombre de Dios, que ya era un nuevo cristiano, y ahora va a presentarse delante de los que antes eran sus amigos, de los que antes con los que él participaba, con los que él estaba de acuerdo, y ahora va a decirles que se equivocó, que era verdad, que realmente ese Cristo, que realmente ese Jesús, ahora se le había aparecido a él
y ahora ya le había hecho entender que él era verdadero, que en él estaba la salvación, que él era la verdad, que él era la justicia y que debían de aceptarlo como su único y suficiente Salvador, porque él ya lo había hecho. Ahora, dice la Biblia que él se esforzaba y se esforzaba y se esforzaba constantemente por donde quiera que iba, por donde quiera que caminaba, para que le pudieran creer, para que pudieran recibir su mensaje. Un esfuerzo físico que trajo consecuencias espirituales, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hasta hoy día ese esfuerzo físico que Pablo hizo o que Pablo realizó sigue salvando almas, sigue poniendo o llevando almas a los pies de Cristo, mis hermanos. Amén. Y con él estaba otro hombre de Dios también, que era Bernabé, que también se esforzaba al igual que Pablo para llevar este evangelio, para poder regar el evangelio de salvación y para que la palabra de Dios se extendiera, para que el evangelio de Dios se extendiera y para que hubiera frutos dignos de verdad, dignos de arrepentimiento, dignos de justicia, mis hermanos. Ahora, ¿por qué los llevé a Pablo? ¿Por qué los llevé a Bernabé? Porque ellos como hombres de Dios dejaron un legado muy grande. Ellos como hombres de Dios en su esfuerzo y en su valentía dejaron un legado muy grande. Y como ya les decía, el legado de la salvación. Pero es bien importante que entendamos esto. Pablo, voy a hablar en este caso de Pablo, el apóstol Pablo, no fue luego a predicar el evangelio como un ya delegado por Dios, como un ministro ya autorizado, aprobado por Dios. No, fue como un cordero y como una oveja a dar testimonio. ¿Qué es lo que el cordero y la oveja, por el estándar que Dios dejó en las escrituras, por el estándar que Dios dejó para las iglesias de hoy en día, para la iglesia de Cristo en general, ese estándar ellos lo obedecieron, ellos lo cumplieron? Los apóstoles de entonces lo sabían y lo aplicaban. Ellos no enviaron a Pablo y no enviaron a Bernabé como apóstoles o como profetas a que fueran a las naciones, a que fueran a diferentes lugares, a diferentes pueblos o diferentes ciudades. No, mis hermanos, no los enviaron cuando eran corderos o cuando eran ovejas. Los enviaron hasta que ya eran discípulos y que después de llegar a ser discípulos fueron aprobados por el Señor para poder ser enviados. La Biblia dice que estaban en la iglesia. La Biblia dice que estaban bajo tutores, bajo maestros para ser enseñados, para ser instruidos. Entonces, solamente esto lo dejo como extra, mis hermanos, mis amigos en Cristo. No, la verdad no me gusta hablar casi de esto, pero tengo que hacerlo cada semana porque es la voluntad de Dios, es el plan de Cristo, es el propósito de Dios. Él es el que quiere que se hable esto, mis hermanos. En la iglesia de Dios hoy día no se aplica esto. Al cordero y a la oveja lo envían luego, al matadero lo envían luego. Lo ponen como pastor, lo ponen como ministro de un ministerio, lo ponen al frente de una encomienda, lo ponen al frente lo delegan con una posición ministerial cuando todavía no es el tiempo. Muchas de las veces no ha pasado ni por el proceso de cordero, ni por el proceso de oveja, mucho menos por el de discípulo, y ya lo envían, ya lo delegan, ya lo ponen al frente de algo. Y ese no es el estándar de Dios, mis hermanos. El estándar de Dios es de acuerdo a, como lo dije la semana pasada, 3 años Jesús se tomó para pasarlos por el proceso de cordero, por el proceso de oveja y por el proceso de discípulo. Y eso no cambia, mis hermanos. Jesús dijo, hagan como yo lo he hecho, ejemplo les he dado, para que ustedes hagan como yo he hecho. Yo vine a la tierra y puse ese ejemplo, puse ese estándar, para que hoy cada día todo pastor, todo profeta, todo apóstol, todo evangelista, todo maestro en su iglesia, como dirigente de la congregación, lo pueda poner en práctica, lo pueda obedecer y lo pueda aplicar. Amén. Entonces, entendamos, mis hermanos, estudiando la palabra nos damos cuenta que Jesús estuvo 3 Pascuas. Y los que somos estudiadores de la Biblia sabemos que la Pascua se celebraba una vez al año nada más, en los tiempos de Jesús, no sé ahora. Pero la Biblia dice que 3 Pascuas estuvo con ellos. La Pascua cuando eran corderos, la Pascua cuando eran ovejas y la Pascua cuando eran discípulos. Pero no, sí los envió a dar testimonio, es verdad. E incluso los envió de 2 en 2, porque él sabía que uno solo
como no estaban capacitados, no estaban preparados, todavía no estaban aprobados, era muy fácil o era muy probable que los pudieran engañar, era muy probable que los pudieran de alguna manera, como hoy día, te encuentras un testigo de Jehová, te encuentras un mormón, te encuentras diferentes doctrinas, que no voy a entrar porque no quiero tampoco entrar en controversia, pero muchos de ellos están más preparados que nosotros los apostólicos, muchos de ellos están más preparados que nosotros los pentecostales. Entonces ellos se preparan mucho para que cuando salen a la calle, cuando salen al campo a sembrar la semilla, encuentran a un corderito, encuentran a una ovejita y la hacen como ellos quieren. ¿Por qué? Porque todavía no llegan al nivel de poder tener una madurez, de poder tener un conocimiento, de una sabiduría dada por Dios. Porque Dios no va a hacer nada, mis hermanos, si tú no respetas el estándar. A un cordero que tú pones en 6 meses en una posición, Dios no lo va a hacer sabio, porque Dios no quiere a un neófito, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que es presa para el diablo fácil. Fácilmente puede caer en el lazo del diablo porque no estás tú respetando el estándar de Dios, porque tú no estás aplicándolo tal como Dios lo dijo. Amén. Entonces, solamente para que esto quede claro y para que quede nada más como algo extra, haz ese cambio en tu iglesia. Haz ese cambio, pastor. No importa que tardes más tiempo en delegarlos, no importa, el tiempo es de Dios, el tiempo no es tuyo. Delégalos al tiempo de Dios, usa el estándar de Cristo, envía a tus discípulos después de que hayan pasado esas 3 Pascuas, después de que hayan pasado esos 3 años, que dicho de paso, hasta en la vida secular de esos animalitos, también los etimólogos dicen que en el primer año son corderos, en el segundo año son ovejas. Hasta ahí llegan ellos no hablan de discípulos. Pero Cristo agregó eso en su palabra para poder dar a conocer el proceso de un creyente, de un cristiano, para llegar a ser maduro, para llegar a estar lleno de esa sabiduría, lleno de esa madurez, lleno de ese conocimiento, para que no seas fácilmente engañado y para que entonces puedas traer frutos al evangelio. Amén. Porque de lo contrario, si no aplicas el estándar, si no lo respetas, no va a haber frutos dignos de arrepentimiento y entonces tu esfuerzo y tu valentía no van a traer repercusiones espirituales, porque la congregación la vas a tener llena, pero solamente de corderos y de ovejas. No va a haber discípulos. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar si tú no respetas eso. Amén. En el nombre de Jesús. Ay, pues muchas gracias, Javier Gustavo. Oye, qué tema tan interesante. Solo un minuto nada más. Ok. Lili, para hacer la entrega, la terminación nada más, quiero decirles a todos los oyentes, a mis hermanos en Cristo, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, con todo respeto y con todo el amor de mi corazón y con todo y con toda humildad, ¿qué es el deseo de Dios? Mira, cuando tú lo hagas, vas a ver los frutos, vas a ver los cambios, te vas a sorprender lo que Dios va a hacer. No es algo de orgullo, no es algo de que, es que yo así lo hago y no va a venir a decirme a mí. No, yo no te lo estoy diciendo, es la Biblia, es la palabra. Solamente aplícala, solamente obedece la Biblia. No obedezcas al Señor del Evangelio, obedece la palabra, ve, estudia la Biblia, ve que fueron 3 Pascuas, ve que fueron 3 años. Jesucristo se bautizó a los 30 años y a los 33 se fue. Después de que se bautizó fue que agarró a los discípulos o los escogió o los llamó, estuvo 3 años con ellos, los capacitó, y entonces ya cuando los capacitó, entonces ya los aprobó y los puso en uno de los 5 ministerios que yo te he hablado mucho ya. Amén. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros hagamos aquí en la tierra, mis hermanos, todo el esfuerzo que nosotros hagamos y la valentía que es físico, de ir y caminar, de ir y ir a la iglesia, de ir y a llevar una palabra de bendición, de ir y cumplir con nuestro ministerio, cumplir con lo que Dios nos ha encomendado, va a tener repercusiones en el cielo. Primero para nosotros, vamos a ser galardonados, la Biblia dice que vamos a recibir galardones, vamos a recibir diademas, vamos a recibir coronas, y también dice que vamos a recibir un lugar en la Nueva Jerusalén, una mansión celestial. Y no solamente eso, también nosotros y nuestros familiares y todos aquellos que nos oigan a nosotros, todos aquellos que se acerquen a ese Dios que nosotros nos hemos entregado. Amén. Entonces, mis hermanos, sigamos esforzándonos, sigamos siendo valientes día con día, valientes contra el pecado, esforzados contra el pecado,
esforzados contra las tentaciones del mundo, esforzados contra los designios de Satanás para nuestra vida y esforzados para mantenernos con Cristo día con día, semana tras semana, mes a mes, año a año, esforzados y valientes a decirle no al pecado y sí a Cristo. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús les habló su amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Pues, ay, Juan Javier, ahora sí, muchas gracias por estos mensajes que a través Gloria a de tu Dios. voz, gloria a Dios, que a través de ti nos hace llegar, pues Dios, nuestro Creador, y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, así es. Amén. Pues vamos a despedir, Alan. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias, Alan. Que el Señor Y- Jesucristo te siga usando. Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Day. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Encendió mi candelero y en el nombre de Jesús nueva criatura soy.